Creo que no hay mejor homenaje que al pensador tradicionalista italiano Julius Evola que, que publicar sus obras. En este caso, una reedición, que es el caso de la obra Jerarquía y Democracia, que no es que la haya escrito, sino que es una compilación de trabajos que se hicieron, incluyendo también un trabajo de nada más ni nada menos que el pensador tradicionalista francés René Guénon, el cual tanto influyó en la historia del pensamiento tradicional. Y un poco tratemos de ver la historia de cómo se publicó este libro. Fue Edición Estelar de Italia, que fue fundado en la ciudad, la editorial en la ciudad de Padua, por Franco Giorgio Freda. La publicación es de 1977. ¿Cuál es la idea de Freda y del grupo de colaboradores de él en su momento? Hasta actualmente sigue existiendo la editorial y sigue reeditando obras del pensamiento tradicional y de otras líneas, ¿no? ¿Cuál es la idea? De tratar de abordar conceptos que para Freda eran muy valiosos: el concepto de la jerarquía y el concepto de la élite. Y por eso toma dos trabajos de Julius Evola: El problema de la decadencia, con ese se inicia el pequeño libro. Luego seguirá un texto de René Guénon, Sugestiones sociales, democracia y élite. Finalmente cierra este pequeño libro con Sobre la esencia y función social del espíritu aristocrático de Julius Evola. Hay que reconocer que la elección de Freda es fantástica, realmente fantástica, porque los dos autores, Evola y Guénon, se relacionan en esos tres textos. Sus conceptos están de alguna forma como que forman un corpus teórico, ¿no? Un corpus teórico de lo que tendría que ser un Estado tradicional y la forma de rectificar lo que está ocurriendo en el mundo moderno, en el tiempo que ellos escriben. En Argentina fue publicado hace ya muchos años, la editorial Teseo. Cuando lean la introducción van a conocer un poco la introducción nueva. Esto fue hecho del año 1997. Hay dos introducciones. La primera de ese año, que hace el señor Marcos Guío, y hoy hace una nueva. También explica la situación en la cual sale esta primera edición, en los cuales el cuestionamiento en general de la democracia no estaba bien visto. Y entonces se decidió como crear una nueva editorial para tratar estos temas que eran complejos para entonces, y por eso llamó Ediciones Teseo. Pero bueno, esos problemas ya en el tiempo actual no existen, así que han sido publicados en la editorial Heracles, dedicado obviamente al pensador tradicionalista italiano Julius Evola. En ese momento, las introducciones del licenciado Marcos Guío llamaban un poco a aclarar, ¿no? Hay un artículo de él que habla sobre sociedad tradicional y sociedad moderna, como para explicar a quien lee, ya que si uno por primera vez lee ese libro, no va a entender mucho cuál es esa dicotomía que existe entre esos dos mundos, el mundo tradicional y el mundo moderno. Entonces es un muy buen artículo donde lo explica para aquellos que recién se inician en el pensamiento tradicional. Y una introducción al libro que se llama El peor de los sistemas posibles, que obviamente hace mención a los problemas que tiene la democracia. Y en esta reedición se decidió incorporar nuevos trabajos. Y esto, yo, como mencionó el señor Marcos Guío, yo me formé en lo que es la ciencia política. Y creo que la selección de los artículos que se incorporaron, más este marco teórico creado por Guénon y Evola en esta obra, hacen un libro ejemplar, que lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque estos tres artículos que mencioné de la publicación original que hizo Freda, allá por no recuerdo la fecha, había mencionado, 1977, se incorporan artículos que escribió Evola, pero que hablan de temas contemporáneos, como la aplicación de ese marco teórico en la realidad. ¿En qué realidad?
acerca de la monarquía, acerca de los nacionalismos, acerca de la influencia del fascismo en el siglo XX, del liberalismo. Y en sí es como que en ese libro uno ve ese marco teórico, que es lo que vamos a abordar en esta charla, pero ve cómo todo lo que escribe Évola en esos artículos que son sumados son como una profecía de lo que fue pasando a lo largo del siglo XX, y tienen actualidad, tienen mucha actualidad, porque todos de alguna manera hemos sido partes de esa historia, ¿no? Principalmente la historia del nacionalismo, de ahora de este triunfo del liberalismo en la Argentina, ¿no? En la Argentina del siglo XIX parece que volviera al presente, según lo que dice el presidente, bueno. Pero es muy interesante releer estos artículos de Évola, y con este marco teórico, que es a lo cual voy a tratar de dedicarme en este momento a abordar. El primer artículo de Julius Evola lo titula El problema de la decadencia. Nos dice Évola: uno de los dogmas principales del pensamiento moderno, como todos ustedes saben, es el mito del progreso, que dice, de alguna manera, que se interpreta la historia como una ininterrumpida evolución hacia el mejoramiento de la vida del ser humano. Todo lo anterior es parte del oscurantismo, y la religión está inmersa dentro de ese oscurantismo. Para Évola, este mito, que incluye elementos científicos, tecnológicos, y una metodología que, por más que hoy no se crea el mito del progreso, esa metodología del evolucionismo, de que todo puede ser mejorable, sigue existiendo. O sea, no creemos capaz que las cosas van a mejorar, pero todo sigue ese proceso de evolución. Todo tiene que mejorar, el celular tiene que ser mejor, la tecnología debe mejorar, o sea, eso sigue existiendo en la mente del ser humano, y principalmente del sistema del mercado. Y bueno, habla entonces, ¿cómo podemos explicar este declive, esta decadencia? Y en principio dice algo con lo cual coincide con René Guénon, el artículo que vamos a después ver, que no se debe confundir las causas de la crisis con los efectos que hoy vivimos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces trabajamos y pensamos que los resultados son el problema. Vamos a ir hacia los problemas presentes, pero nadie va a las causas, dice Évola. Por ejemplo, nos quejamos, ¿no?, de que el Estado-Nación no cumple o no prevé determinadas catástrofes, ¿no?, determinadas situaciones, determinadas crisis. Y así distintas ciencias, por ejemplo, las políticas públicas te dicen, bueno, esto no fue previsto, ¿cómo se puede hacer para que el Estado no vaya a cometer? El Estado está emparchando las situaciones, porque nunca se va a las causas. Siempre es una reacción a algo que nos va aplastando y nos va arrastrando. Entonces, de una situación que es resultado de otra, Évola dice, lo que es inferior, lo que es el resultado, lo que es una crisis, no puede a partir de ahí generar algo mejor, no puede de lo inferior generar algo superior. Es una máxima del pensamiento tradicional. Entonces, ¿cómo es que se llegó que una civilización tradicional pudo haber desembocado en esta actual, en la moderna? ¿Cómo se produjo ese proceso? La causa. La causa. No quiere analizar lo que está mal hoy. Él quiere ir al principio, a la causa. Dice, ¿por qué decae lo que es superior a lo que es inferior? ¿Por qué lo que era virtuoso ahora no es virtuoso? Y Évola nos dice, no hay solo que explicar cómo la antigua realidad tradicional occidental haya podido degenerar y darle lugar a la civilización moderna, sino cómo ésta haya podido convertirse en dueña de casi toda la tierra, apartando a los diferentes pueblos de cualquier civilización de cualquier otro tipo. La conquista europea
ha alcanzado un poco por doquier un fermento de europeización, es decir, de modernización, de materialización, de espíritu antitradicional e individualista. Esta conquista material implica un proceso de oscurecimiento espiritual. O sea, ¿cómo puede ser que esos principios hayan degradado tanto que hoy la modernidad ocupó todos los rincones de la Tierra? O sea, ha ganado una batalla, de alguna manera, con los principios que conformaron la tradición. Y aquí desembocamos en el tema principal de este primer artículo. Ébola nos dice: hay una crisis en la idea de la jerarquía. Se trata de descalificar la idea tendenciosamente puesta en circulación por el mundo moderno, según la cual las jerarquías de las antiguas civilizaciones tradicionales se imponían con un control directo y con un dominio violento. O sea que solamente podían ejercer violencia para mantener ese poder las civilizaciones tradicionales. En cambio, Ébola dice, esto no es así. Una civilización tradicional no era de por sí violenta, no se manejaba, como conocimos en el siglo XX, de forma totalitaria. La enseñanza tradicional ha en efecto concebido a la acción espiritual como la de un actuar sin actuar, el Wu Wei del Tao, ¿no? Al lado de un motor inmóvil. Asimismo ha usado el simbolismo del polo, del eje inmutable alrededor del cual se desarrolla todo movimiento. No se impone con la violencia, se impone con la presencia. El reconocimiento de la parte inferior hacia lo superior es la base de toda jerarquía normal y tradicional. No es lo superior lo que tiene necesidad de lo inferior, sino lo inferior lo que tiene necesidad de lo superior. Esa es la esencia de la jerarquía, que se encuentra en el hecho de que en algunos seres superiores vive en forma de presencia y de realidad actuada, lo que en otros existe como una aspiración confusa, como un presentimiento, como una tendencia. Eso es el pueblo, el demos, que no tiene claro eso. ¿Cuáles son las consecuencias, dice Ébola, de este alejamiento de la jerarquía? Cuando el gobernante se priva de cualquier punto superior de referencia para gobernar, cae en el utilitarismo, cae en el racionalismo y termina por quedar desvinculado del cuerpo de la nación. Sobrevendrá la inestabilidad que puede llevar a un cambio de poder. Pero guarda, eso no sería un problema, el cambio de poder. O sea, un mal gobernante podría ser reemplazado por otro gobernante. El problema es cuando el cambio implica una revolución, un cambio de sistema. Y ahí es por qué. Porque se cuestionó la idea de jerarquía. El lugar que ocupa, lo que representa esa autoridad. El mundo moderno fue contra eso, lo rompió. Y ahí está el misterio de la decadencia. Obviamente que siempre ponemos como una fecha histórica para entender ese proceso, la Revolución Francesa. Y acá nos detenemos, aquí Ébola termina su trabajo y vamos a pasar a Guénon. Como Guénon se engancha, diríamos, a todo esto que ha estado hablando Ébola. Que ve en Ébola el problema de la crisis, la decadencia no tradicional en base a la caída de la idea de jerarquía, principalmente cuando esa idea es destruida directamente y reemplazada por otra, igualitarista, materialista, racionalista. Guénon, al igual que Ébola, nos dice que toda rectificación,
porque eso también involucra cómo fue armado el libro, en la reedición, el señor Marco Vigo incorporó un capítulo del cual Guénon probablemente después desarrolló en base a su primer artículo, que es el caos social de la obra La crisis del mundo moderno. O sea, los dos artículos están muy relacionados, uno es más corto y el otro es más completo, pero de alguna manera es como que Guénon trabaja las ideas que ahora vamos a desarrollar. O sea, hay dos artículos de Guénon dentro de la nueva edición. El anterior, el que se editó originalmente en 1977, y el que incorporó el licenciado Marco Vigo. Bien. Para Guénon, toda rectificación de una crisis, igual que ébola, no puede partir de sus consecuencias. Hay que partir de los principios. Sin ellos no hay nada estable, no hay nada posterior. En el estado actual del mundo moderno ya nadie se encuentra acorde a su propia naturaleza. La guía de las castas, por los estamentos, ha sucumbido en Occidente. El individualismo se puso por encima de ellas y ahí se produce la disrupción. Las capacidades quedan liberadas al azar, a circunstancias ajenas a uno, y necesidades que obligan no a explorar su propia naturaleza. Sin embargo, para Guénon, el azar que nos habla en el mundo moderno no existe. El azar no existe para Guénon. Todo es consecuencia de algo. Al igual que ébola, coincide en que no se actúa, como había dicho, sobre los efectos, sobre los signos de la crisis, sino por las causas de la crisis. Hay un desorden, dice Guénon, en toda verdadera jerarquía social. La confusión de castas lleva a la desaparición y aparece la quimera de la igualdad, nos dice Guénon. Los dogmas modernos laicos, dice Guénon, de la igualdad y del progreso son para Guénon sugestiones. Es un término que es esencial en este trabajo que él hace. Son sugestiones. Toda esta idea de aprender, comprender, de igualdad, progreso, sugestiones, que no habrían tenido éxito si no hubiera un campo fértil para sembrarlas. Entonces tiene que haber una crisis previa para que alguien crea esos conceptos. Si las sugestiones se desvanecieran, la mentalidad general cambiaría pronto de orientación, nos dice Guénon. O sea, la sugestión es una hipnosis. Es una hipnosis. Y el mundo moderno presenta eso. La democracia es eso. El gobierno del pueblo, el pueblo que gobierna. Yo puedo ser gobernante y gobernado al mismo tiempo. Es una sugestión, es una mentira. Y al provenir la ciencia política y leer sobre la democracia, me encuentro continuamente como que los politólogos, al hablar de democracia, tratan todo el tiempo como de disculpar la democracia. Bueno, esto no funciona, esto no está tan bien, hay que entender estos procesos, estos otros. Como que dicen, sí, todo anda mal, pero bueno, pero es lo mejor, el peor de los sistemas posibles. ¿Cuál es de las últimas sugestiones que hemos vivido en la sociedad argentina? Todo este tema de la igualdad de género, por ejemplo. Eso es una de las sugestiones. Que obviamente para algunos es lucrativa mantener esa sugestión. Es lucrativa, son puestos en el gobierno, es ingreso de dinero, y quizás algunos pocos sí se convencen de eso. Y el resto estamos tan acostumbrados a obedecer dentro de ese sistema de sugestiones que a veces ni nos interesa qué es lo que está pasando y nuestra preocupación corre para otro lado. Eso también es la democracia. Que no nos dice que vivimos bajo pseudo ideas, no ideas puras. La gran mayoría de los ídolos modernos son solo palabras. Este tema de la sugestión. Que no habla que hay un excesivo verbalismo en donde la sonoridad de las palabras es suficiente para crear una ilusión del pensamiento. Nos convencen con distintas cosas y la realidad es que se pierde de vista a qué principios adhieren, qué es lo que está por encima de todo esto. Y no hay nada. Eso que no nos dice.
Estas sugestiones generadas por el verbalismo, ¿a qué lleva? A una falsificación del poder, nos dice. Entonces él dice, se define democracia como el autogobierno del pueblo. Eso es una imposibilidad, dice Guénon. No se es al mismo tiempo gobernante y gobernado. La gran ilusión es convencer al pueblo de que se gobierna a sí mismo, y el pueblo se deja persuadir. Nos dice Guénon, es con la finalidad de crear tal ilusión que ha inventado el sufragio universal. Y la opinión de la mayoría, la que se supone que hace la ley, no se dan cuenta de que la opinión es algo muy fácil de dirigir y modificar. Hay como una fábrica de opiniones, dice Guénon. Como consecuencia, y esto es muy interesante, lo que nos dice acá Guénon, no va a existir mucha diferencia entre el individualismo, que es una herencia del liberalismo, con el colectivismo, herencia del marxismo. Uno comprende al otro. El individualismo no es la oposición al colectivismo. En tanto, lo colectivo involucra una suma de individuos que carecen o están ausentes de vivir bajo un estamento tradicional, están liberados, presos en algunas organizaciones de trasfondo materialista moderno. O sea, por eso el colectivismo puede actuar, porque hay individuos, porque no están organizados según jerarquías espirituales como era el mundo tradicional, en instituciones que se establecían mediante jerarquías espirituales. Estamos todos, es la masa. Todo el colectivismo utiliza eso. Pero ¿quién creó las condiciones de eso? El liberalismo, a través del individualismo. Se dan la mano, ambas. Eso lo habla muy bien Guénon. Guénon concluye, es precisamente en la negación de todo principio supraindividual que consiste el verdadero individualismo. Pensemos en el colectivismo soviético del siglo XX, pensemos en los movimientos obreros, acá ahora del siglo XXI, que se concentran todos por un reclamo salarial. Es como que la sociedad está partida en distintos fragmentos. La democracia le dice que todos los pedidos, todo lo que presenta el pueblo es válido, es legítimo. Y ahí sobreviene el caos, porque no hay ningún sistema posible que pueda escuchar a todos y dar a todos lo que todos quieren. Es imposible, el sistema no existe. Es una utopía, una peligrosa utopía. Pero entonces dice, individualismo es sinónimo de división. Y en la división, a través del colectivismo, lleva al caos. Esta consecuencia, ¿no?, que hablábamos con Guénon de la idea de jerarquía, también la toma Guénon en su artículo, y él agrega un elemento más que no menciona a Évola, que es la cuestión de la élite. Cuando se rechaza la idea de jerarquía, implícitamente se rechaza la idea de la élite. No por nada, nos dice Guénon, la democracia se opone a la aristocracia. Esta, por definición, no puede sino ser una minoría, y su poder o autoridad deriva de una superioridad intelectual y espiritual, que poco tiene que ver con lo hereditario que conocemos de las monarquías contemporáneas. La democracia, en cambio, se sustenta en la irracionalidad del colectivismo. La cantidad sacrifica a la calidad, la masa sacrifica a la élite y termina por falsificarla, en tanto usurpa una que carece de principios supraterrenales. Guénon dice, una verdadera élite no puede sino ser espiritual e intelectual. Por esto, la democracia, el colectivismo, pueden instaurarse solo allí donde la pura intelectualidad no existe más, o ha perdido totalmente su carácter suprarracional, como es justamente el caso para el mundo moderno. Como consecuencia se crean falsas élites, por demás múltiples, que pretenden sustituir a la élite real.
Hay un solo modo de salir de ese caos, dice Guénon: restaurar la intelectualidad en su significado espiritual y supraindividual, que siempre tuvo cualquier civilización normal, y por ende reconstruir una élite es lo que se debe hacer. Y Guénon, probablemente alguien lo apuró y le dijo: bueno, pero ¿cómo hacemos esta élite? Y es un poco apofático en el sentido de cómo no hacerla. ¿Cómo no hacerla? Primero, tomando en cuenta que una élite no puede surgir justamente, como hablábamos tanto con Guénon, de los resultados de la crisis del mundo moderno. Si el día de mañana al licenciado Marcos Guido lo ponen a dirigir el sindicato de los camioneros, él no va a poder cambiar la realidad. O sea, por más que él piense que se puede inculcar ciertos valores y principios, ya porque está en una institución que ya está caída, que tiene determinados objetivos que no son los objetivos en sí de toda una nación, de ciertos tipos de principios que tenían todos que asimilar, ¿no? Pelear, porque uno cuando se entrega a lo que es superior, cede. Y la democracia lo que enseña es que no tenés que ceder, tenés que pedir todo, porque la democracia te va a dar todo. Con la democracia se cura, se educa, todo. Eso nos han enseñado, es la utopía. Y la falsa élite que asume y aprovecha de los engranajes del Estado para ser ricos. Ébola, en el tercer texto, que considero yo que es el marco teórico de esta obra, estos tres primeros textos, va a hablar sobre los elementos de lo que es una aristocracia tradicional. No voy a detallar todo, pero voy a tocar los temas siguiéndolo al razonamiento de Guénon. Cómo no hacer las cosas, o sea, cómo intentar construir una élite, pero empezar con el pie izquierdo. Ébola nos dice que hay ciertos principios en los cuales hay que asumir. Nosotros creemos, nos dice Ébola, en vez que allí en donde no se posean principios y valores espirituales, no se pueda hablar de verdadera clase dirigente. ¿Qué principios? La lealtad, la sinceridad, el sentimiento del honor, el coraje, no solo físico, sino el moral e intelectual, y la fuerza de decisión. Y todo esto, nos dice Ébola, nos lleva a lo que es una ascesis de la potencia, que significa, para dar sentido de la potencia es necesario hacer sentir bien la diferencia respecto de la élite en relación con las riquezas. El poder político, para ser una verdadera fuerza espiritual, deberá afirmarse en plena independencia respecto a cualquier poder que se vincule a la riqueza. O sea, deben ser prácticamente monjes, o sea, apartados de todo tipo de deseo y búsqueda de la riqueza, que es justamente por lo cual los políticos hoy hacen política, porque se hacen ricos. Entonces ya no existe una entrega de la vida de uno por el bienestar de una nación. Eso desapareció y eso era parte de lo que era una jerarquía sagrada. Y aquí vamos a dar un salto rápido a tres temas que se abordan en parte de los artículos que se mencionan, que se agregan a esta jerarquía de democracia. Te voy a mencionar tres. Quizá Lucas va a tratar más el tema del cristianismo y biblinismo, por eso decidí no tocarlo. Yo me basé más en decir, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con este marco teórico que hemos visto, la jerarquía, la importancia de la jerarquía, este tema de la ilusión que nos plantea Guénon, la falsificación de las élites. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el siglo XX después de estos acontecimientos, después de esto que han escrito estos autores? Y Ébola hace un primer análisis, que lo van a ver, es un excelente artículo sobre la monarquía. Y él vive en un país donde había una monarquía.
Y él nos dice que al principio el pueblo italiano, cuando terminó la guerra, no era contraria a la monarquía. No decidieron de un día al otro vamos a borrar la monarquía y vamos a apoyar el gobierno republicano. No, eso pasó con el tiempo, pasó con una serie de crisis. Y de ahí Évola dice, una verdadera sociedad tradicional precisa de la monarquía. ¿Por qué? Citando a un autor que es un pensador liberal francés, Clement, decía como que la monarquía era como un cuarto estado. O sea, un estado que estaba apartado de la realidad política. No era tanto como decían los británicos, el rey reina pero no gobierna. No. La idea era que este rey tomaba decisiones sobre las cosas más esenciales de una nación. Que esa era la única forma de tratar de que funcione lo que se llamó con el liberalismo la división de poderes. Tendría que existir un poder espiritual por encima de esa división de poderes. Y que esa división de poderes en un inicio no era tan negativa, ya que por la aparición del Estado absolutista, principalmente en Francia, el monarca quiso deshacerse de la nobleza, quiso dejarlo a un lado, trajo funcionarios y ya esa idea del caballero de la mesa redonda junto con sus nobles dirigiendo una nación, el Estado absolutista la borró, no quería saber nada con esos nobles. Entonces, ya ahí rompió una jerarquía dentro de los estados antiguos, desplazando a los nobles. Estos tuvieron obviamente una reacción. Esta reacción fue el sistema parlamentario. Vamos a ponerle límites al rey. Entonces, en un principio surgió como eso. Pero luego, la aparición del liberalismo, la importancia de la burguesía, ya que los primeros nobles son terratenientes, los que se componen después ya son burgueses, son comerciantes, se empieza a trastocar ese parlamentarismo, hasta que finalmente el rey pierde todo poder. Después, obviamente, en Francia tenemos la Revolución Francesa, o sea que ahí fue claro la ruptura entre nobleza y monarquía. Ustedes saben que los estados generales en sí los convocó en su momento la nobleza, o sea, ellos empezaron la revolución se los comió. Entonces Évola nos dice que se puede pensar en un tipo de monarquía como un cuarto poder, en el cual desde arriba, siempre desde arriba, pueda reorganizar los principios de la sociedad y la organización de la sociedad. Obviamente que en nuestras naciones eso no es posible, ya que no tenemos tradición monárquica, ya que nos emancipamos del Imperio Español para depender del mundo afrancesado y del mundo anglosajón. Entonces es muy interesante estos elementos que aporta Évola sobre la monarquía en el caso de su propio país. Luego nos hablará, y vamos a ir cerrando un poco, del tema del liberalismo. Otro de los artículos que trabaja muy interesante. Él habla de un liberalismo positivo y de un liberalismo negativo, porque el primer liberalismo era aristocrático, es lo que yo les mencionaba. O sea, cuando el rey quería ser absolutista, como que los nobles querían de alguna manera confrontar, detener ese poder absolutista del monarca. Y ahí surge un tipo de liberalismo que es aristocrático. Es el caso, por ejemplo, en Inglaterra, el caso de los Tories, que era el partido que justamente eran conservadores, eran terratenientes, eran nobles, la Cámara de los Lores, o sea, se mantenía eso. Eso en un aspecto positivo, nos dice Évola, que ese liberalismo lo que hacía al impedir lo que sería el avasallamiento del rey, decía, este liberalismo exige que el sujeto pueda gozar de un máximo de libertad en la esfera de la privacidad, lo cual debe ser respetado, evitando cualquier intromisión de un poder extraño y colectivo. A diferencia de la democracia, donde predomina una instancia social y colectivista, que dictamina sobre la libertad individual. Esto dice Évola que es un aspecto positivo de lo que fue el liberalismo en su origen aristocrático.
El aspecto negativo del liberalismo, la fusión de este movimiento con las ideas iluministas, racionalistas, anticlericales, terminando por rechazar toda forma de autoridad. Da paso al individualismo contemporáneo, a la religión de la libertad y en economía al laissez-faire, dejar hacer. La nueva religión de la economía de mercado, donde el más astuto con más recursos aplasta a los más débiles, pasando de la competencia al oligopolio y de ahí al monopolio. El liberalismo termina desarrollando una fobia contra toda autoridad estatal, todo fundamento superior espiritual de ella, y presenta como contraparte el Estado de Derecho, el de la igualdad ante la ley, creando una legalidad abstracta, un fariseísmo sin espíritu, la frialdad de la ley que no se ata a ningún principio espiritual, donde solo las influencias económicas, políticas o de miedo le hacen torcer en beneficio de un grupo de presión. En estos últimos años hemos visto grandes debates en los medios sobre las virtudes del liberalismo y el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Creo que hay que volver en profundidad a analizar todo eso, porque lamentablemente esa es una batalla cultural que permitió el triunfo del actual presidente, Milei. Un liberalismo que en su momento combatieron nuestros caudillos en la República Argentina, y un modelo de país que murió en 1852. Entonces hay que volver a pensar todos estos tipos de temas. Yo creo que en algunos ámbitos eso se hace, pero creo que esa batalla cultural que ganó hasta hace poco, creo que hay que revertirla. Y yo creo que el pensamiento eboliano, que es una verdadera derecha tradicional y no la izquierda que implica el liberalismo justamente, es lo que se necesita. Voy a terminar porque ya estamos en tiempo. Quería mencionar muy sintéticamente un panorama de lo que es la ciencia política. Uno de los más importantes politólogos que tiene en general la ciencia política es Giovanni Sartori, ya fallecido. Este libro, que es La democracia, realmente lo respeto mucho, Giovanni Sartori. La verdad que es una persona que se ha esmerado toda la vida para tratar de defender la democracia. Pero es eso, es un intento de defender algo que echa agua por todos lados. Y hasta se queda como en el pasado, porque él, cuando tiene un capítulo dedicado a quiénes son los enemigos de la democracia, dice muy burdamente que es el totalitarismo, el autoritarismo, la dictadura, la autocracia. O sea, un capítulo como dice, estos son los enemigos de la democracia, ¿no? Pero hace poco se publicó un libro que se llama Así termina la democracia, de un británico llamado David Runciman, que él dice, punto 1, nada dura para siempre. Noticia, la democracia un día no va a existir más. Estamos todos metidos en un paisaje del siglo XX de que el único enemigo que tiene la democracia pueden ser los totalitarismos del siglo XX o algún monstruo militar, o algún populista que elimine, ¿no?, el sistema político, que elimine el parlamento y que gobierne por un tiempo hasta que muere y vuelve de vuelta a la democracia. O sea, estamos pensando en eso, que ese sería el fin de la democracia. Y el otro dice, no, la democracia está muriendo por dentro. Y un día va a desaparecer y no nos habremos dado cuenta, nos dice este hombre. O sea, está muriendo por dentro. ¿Por qué? Por punto 1, ya la gente no se cree lo del progreso, no se cree que gobierna. Hoy la gente, como en Argentina, ¿por qué está votando? ¿Por bronca o por miedo? O sea, es prácticamente como como un curso de supervivencia ir a votar. Si voto a uno, probablemente me echan de mi trabajo, porque es antiestado. El otro roba, pero capaz no me echan. O sea, es una cámara del terror. Y eso, de alguna manera, está mostrando de que ya no hay democracia, que ya nadie se lo cree.
sigue funcionando como un piloto automático. Las instituciones no están funcionando. Las instituciones de la democracia, las que podía hablar Montesquieu, Locke y todo, tampoco están funcionando. Todo es una cáscara vacía, si se dan cuenta. La justicia, saben que no mucha gente va preso y liberan al que tiene un mejor abogado y quien les paga más y no sé, o sea, nada está funcionando bien dentro de la democracia. Ya está prácticamente está muerta. Prácticamente está muerta. Y hay que identificar quiénes son los que digitan que esto siga funcionando y nosotros sigamos yendo a votar. Creo que el primer stop que tiene que hacer la sociedad es decir, ya no puedo avalar esto, no puedo ir a votar más, no puedo votar por miedo, no puedo votar por bronca, porque los instintos irracionales propios de uno están actuando. Lo peor del ser humano es lo que está decidiendo el futuro de millones de argentinos, lo peor del ser humano. Entonces, creo que en este sentido Russellman tiene razón. Ya se ha perdido confianza en esto. Pero todavía como que estamos reaccionando, estamos en piloto automático. ¿Y qué queda hacer? Bueno, obviamente que no se tuviera respuesta ya estaría haciendo algo. Pero yo sí sé que los principios que tiene que tener un Estado, los ejemplos de la historia que nos han dado, esos tienen que prevalecer y eso es lo que hay que difundir. Y esa es la nueva batalla cultural que hay que dar, en todo sentido. Y hay que invadir todos los espacios, porque también, como decía el barón Yuruseva, acabar el tigre está fuerte, pero no tan fuerte en este momento. Así que aprovechemos ciertas armas que tiene el sistema para exponer nuestro pensamiento y marcar que pueda haber un sistema mejor, pero los primeros que tienen que estar convencidos de eso somos nosotros, y en tanto vayamos a votar no estaremos muy convencidos que digamos. Así que bueno, te agradezco. Gracias. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, agradecido, muy agradecido, primero porque veo muchos rostros conocidos, se empieza a percibir una atmósfera de gente que se reúne porque persigue alguna inquietud y eso me alegra muchísimo. Agradecido con el Centro Eboliano de América. Para mí es un desafío, una actividad ímproba, haber sido invitado a hablar en una situación de homenaje para un pensador de fuste de la tradición, Julio Cesare Andrea, Julius Evola. Primero por el pensamiento de Evola, porque no dejó temas sin abordar en materia de la tradición. Es decir, es un desafío para cualquiera que lo quiera abordar. Y segundo, porque quienes me invitan, principalmente el licenciado Guío, Juan Manuel Garayalde, Rodrigo Villanueva, son realmente expertos en el estudio de ébola en un mundo que requiere hoy un trabajo de divulgación que vienen haciendo hace décadas desde el Centro Eboliano de América, del que yo me siento un periférico, me siento un cercano, porque lo sigo desde la agencia de noticias Caliyuga, desde el Fortín. Es decir, es un mundo en el cual uno se acerca
pero nunca imaginé, quiero reconocérselo, que iba a estar hoy compartiendo una jornada con gente versada en temas ebolianos en el 50º aniversario del paso a la inmortalidad del maestro de Julius Evola. Así que profundamente agradecido, quería decirlo. Y también hacer propicio este momento para manifestarle a quienes colaboran en el centro mi deseo de acercamiento y de colaboración para lo que necesiten. Estoy a disposición, ¿no? Creo que debe sostenerse y difundirse lo que vienen haciendo. ¿Qué decir, no?, de todo lo que ya se ha explicado con la presentación, la revisión de Jerarquía y Democracia? Dado la importancia que tiene para nuestras épocas, para el momento en el que estamos viviendo, en este momento de colapso, se me ocurrió que yo podía homenajear haciendo una contribución desde un aspecto que vengo explorando y abordando, que tiene que ver con una relación presente en la obra de Évola, no es la única, pero sí hay un abordaje muy claro, una relación entre la decadencia del occidente que estamos viviendo y el ocaso de la tradición gibelina. Es así como yo le propuse al licenciado Guío exponer, porque creo que es algo que a mí, en lo personal, me ha marcado de una manera definitiva. Es decir, hay un despertar de la conciencia, diríamos, un corrimiento del velo que para mí fue revelador y no hay vuelta atrás. Cuando uno siente que algo necesitaba completarse, bueno, descubrir este aspecto del gibelinismo a mí me marcó mucho, todos lo saben, los aquí presentes, los que me conocen más, los que me conocen menos. Entonces decidí que mi aporte podía ir por ese lado. Dije, voy a hacer un aporte por lo que yo he estudiado y que a mí realmente me marcó y me fortificó. Es la forma de homenajear, es la forma que yo tengo de homenajear al maestro. Primero voy a hacer una precisión histórica, es decir, dónde se circunscribe el concepto de gibelinismo como tal históricamente, y después voy a abordar brevemente, muy brevemente, el elemento metafísico de lo gibelino en la obra de Évola, principalmente. De acuerdo a René Guénon, la etimología de la palabra gibelino debe buscarse en la voz árabe Gebel, que significa montaña y hace alusión a algo que se encuentra elevado en las alturas. Fíjense que esto no es simplemente una literación idiomática, sino que tiene un carácter simbólico, pero además, más allá de lo simbólico, tiene un carácter de jerarquización de lo gibelino como algo elevado, que está en las altas cumbres, que está, digamos, elevando el espíritu. O sea, acá hay una concepción de lo gibelino que ya la misma palabra está aludiendo. En términos históricos, remite a la casa de Suabia, literalmente el castillo de Waiblingen, ¿no? Era un castillo que estaba edificado y se encontraba en una zona precisamente montañosa, en la cumbre de una montaña, literalmente hablando, ¿no? De allí que la casa de esta dinastía imperial, los Waiblingen, así conocidos los Waiblingen, luego se italianiza con el concepto de Ghibellini o Ghibellino, ¿no? De ahí viene la palabra gibelinismo o gibelino. Bueno, se considera que proviene de esa voz alemana que trae del árabe el Gebelland, de eso es Waiblingen. De hecho, hay una localidad, hoy existe todavía, una localidad muy pequeña, a 15 kilómetros de Stuttgart, que se llama así, Waiblingen, en Alemania, cuya primera mención escrita data del siglo IX, en el año 885, por el emperador carolingio Carlos III. De esta familia dinástica, esto es un poco de historia, saldrán grandes emperadores en los años de auge y apogeo del Sacro Imperio, del cual tenemos que destacar indudablemente Federico I Barbarroja, que es desde el año 1147 duque de Suabia y a partir del año 1155 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos que el Sacro Imperio fue un estado imperial de Europa Occidental y Central, creado en el año 962 por Otón I, rey de Germania. En esa situación es llamado el primer Reich, el primer imperio,
tiempo después, ¿no? Obviamente, así considerado, y su nombre deriva, ¿no?, de la pretensión de sus gobernantes de ser una continuidad del imperio de Carlomagno, del imperio carolingio, el cual se desintegra de alguna manera en el año 843 tras la firma de los tratados de Verdún. Recordemos que el emperador Carlomagno es coronado por el Papa como emperador en el año 800, y ya, digamos, si bien da inicio a una reconversión, a un renacimiento en materia filosófica, cultural y artística, es las escuelas palatinas, pone al Cuino de York a armar una escuela de filosofía, del cual aparece la teología apofática justamente de San Juan Escoto Eriúgena, que no fue santo, fue condenado por la Iglesia. Yo le digo a propósito San Juan Escoto Eriúgena porque lo acusaron de panteísta cuando en realidad hablaba de una teofanía. Si bien en lo cultural el imperio carolingio tuvo un reverdecer, ¿no?, de la cultura y de las artes, en materia política duró muy poco, porque su hijo, Ludovico Pío, ya tuvo problemas con sus propios hijos, Lotario, Luis y Pipino. ¿Qué pasa con Ludovico Pío? Él enviuda, se vuelve a casar y tiene un cuarto hijo, de la cual la nueva mujer le reclama tierras que ya habían sido repartidas, y por lo tanto Lotario y Pipino, dos de sus hijos, de Ludovico Pío, nietos de Carlomagno, se asocian para obligar a su padre a firmar los Ordinatio Imperii, que eran una serie de acuerdos para evitar que el medio hermano sea heredero de las tierras. Y acá ya se armó. Luis se pone del lado del padre y de su medio hermano menor, y ahí es donde se fractura por dentro el imperio carolingio. Pero el Sacro Imperio es una reconversión de esos retazos, de esas huellas de lo carolingio, y se funda este gran imperio que es el Sacro Imperio Romano-Germánico. El adjetivo de sacro, no obstante, no fue empleado sino hasta la aparición en escena de Federico I Barbarroja, ¿no?, quien consolidó las bases de un imperio próspero, tanto en Alemania como en el norte de Italia, donde puso orden ya que estaban, digamos, las regiones, los principados del norte de Italia estaban en alianzas con Alejandro III, ¿no?, con el Papa. De ahí que fuera conocido a la vez como Friedrich Rothbard, Federico, ¿no?, Barbarroja, pero también como Federico Barbarossa en italiano, ¿no? Este imperio se forjaba en el contexto de una situación de convulsión que tenía que ver con el concordato de Worms, que era lo que daba, en principio, ponía punto final a las querellas de la investidura, donde el emperador, por el tema de los territorios pontificios, y el papado empezaron a tener algún tipo de rispidez. Pero lo que generalmente no se dice de Federico Barbarroja, y que es considerante, digamos, hay que ponerlo, ¿no?, en consideración, es que era el resultado también de la unión de dos clanes dinásticos que estaban también en una situación de puja por el trono del imperio, que tenía que ver con la casa de los Welf en Baviera y la casa de los Hohenstaufen en Suabia, ¿no?, dos regiones que tenían, obviamente, eran familias aristocráticas de la nobleza germánica que querían el trono para sí, el trono del Sacro Imperio. Barbarroja era hijo de Federico II, el Tuerto. Segundo porque era duque de Suabia, no era emperador del Sacro Imperio. Por eso a él se lo llama primero, porque es el primero en calidad de emperador, ¿sí? Y Judith de Baviera y Welf, es decir, su madre era línea de los güelfos. Por lo tanto, los clanes dinásticos se encontraban en una clara enemistad antes de que Federico Barbarroja asumiera el trono legítimamente, pero donde el resultado de su coronación era la unión de los dos clanes. Entonces había un grupo de los güelfos que se quedaba sin derecho genuino, y era ya la descendencia, y solo la descendencia de Barbarroja, la que iba a acceder al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, como Federico tenía el doble linaje, los güelfos se les cerraban las puertas para acceder al trono, porque la descendencia barbarroja poseía, por consiguiente, el incuestionable derecho al trono, y los güelfos deseaban con ansias el trono, pero veían en Federico y los gibelinos, su descendencia, la casa de Waiblingen, como duradera y perpetrada indefinidamente
en este portentoso imperio, en un momento de auge y apogeo, ¿no? De hecho, Federico pudo reunificar la Germania, dividida en ese entonces, antes de él, se convirtió en el símbolo del nacionalismo, de la postrímera Prusia y de la Alemania moderna. Su pontificado imperial será modelo tanto para Otto von Bismarck en el Segundo Reich, como las experiencias nacionalsocialistas modernas del siglo XX y su proyecto de instaurar un Tercer Reich. Después podemos ver si esos proyectos replicaron de manera legítima y si lo replicaron adecuadamente, pero sí que había un ideario, ¿no? Y por eso se llamaban Segundo y Tercer Reich, ¿no? Este proceso de consolidación del imperio se da con el nieto de Barbarroja, Federico II de Hohenstaufen. Barbarroja tiene un hijo, Enrique VI, bien digo, pero va a ser su nieto Federico II quien lleve el Sacro Imperio a la cima de su esplendor. Por eso fue llamado Le Stupor Mundi, el faro del mundo, ¿no? Si hay que decir de Federico II que fue un hombre adelantado en la época desde la tradición gibelina y fue mucho más importante que varios papas que desde Roma intentaron resistirle. Hablaba varios idiomas en una época en que muchos de los monarcas contemporáneos eran analfabetos, bien digo, a la vez que fue un cruzado y un detentor de una de las plumas más prolíficas del entonces. Fundó la escuela poética siciliana que unía la lírica trovadórica germánica, es decir, el poema épico, el cantar de los Minnesengers, Eschenbach, Vogelweide, Morungen, con lo que va a ser tiempo después en Italia, ya en una Italia del Renacimiento, de los Fideli d'Amore, ¿no? En lo que eran los conocimientos herméticos en épocas del Renacimiento vinculados con las tres coronas del Trecento, Dante, Boccaccio y Petrarca, ¿no? Que si bien formarán parte de un periodo de decadencia humanista del renacentista, fueron sí, y hay que admitirlos, portadores de una pluma universal. Federico II gobernó bajo el influjo de las guerras de cruzadas y las heridas aún abiertas por las querellas de las investiduras entre el imperio y el papado. Como los güelfos veían el nacimiento del reinado gibelino imperial próspero, comenzaron a azuzar en el papa las envidias y suspicacias con las que ellos mismos se habían dejado corromper. Fíjense que Federico II accede con 10 años de edad al trono, le correspondía, entonces queda bajo la tutela de Felipe, su tío. Principalmente Otón de Brunswick, que fue coronado como Otón IV por Inocencio III, ¿qué hace? Se enfrenta con Felipe, el tío de los Hohenstaufen, en la batalla de Wesenberg en 1207, donde pierde esta batalla, pero después conspira contra Felipe para matarlo en la boda de su sobrina. Y negocia con Inocencio III un conjunto de tierras para que lo nombren de manera pro tempore, provisionalmente, emperador del Sacro Imperio hasta que cumpliera la mayoría de edad Federico de Hohenstaufen. Sin embargo, ¿no? El emperador, que era pontífice, que ejercía una gobernanza bajo los designios divinos y representaba el carácter sagrado del poder temporal, este va a ser el vínculo divino sagrado con lo terreno y lo temporal que implica la concepción gibelina del mundo, se ve empapada por una corrupción. Acá me quiero detener. El güelfismo es un concepto que implica que estas familias dinásticas, celosas y por ansias de poder, es decir, embebidas en lo que en ese entonces era un pecado capital, que era la envidia, transaron con ciertos sectores del papado, ¿no? De Roma, para tener una visión uniforme, monótona, monocorde del mundo religioso, con una sola cabeza, dejando el poder temporal fuera de la órbita del orden sagrado. Eso es el güelfismo. Es decir, históricamente nace allí el problema. Luego de la muerte de Federico II, que murió en paz y santamente con ropajes cistercienses, la papolatría herética, acá nace una papolatría herética güelfa, que es lo que hoy en muchos sectores de la iglesia se confunde con ortodoxia cristiana. La papolatría herética güelfa se dispuso a disolver el imperio
promoviendo la separación entre el ordenamiento civil y la misión salvífica y espiritual de la Iglesia. En Italia, el enfrentamiento entre el orden teológico gibelino, que sostiene la armonía entre el clero como representante del poder espiritual y el emperador guerrero como representante del poder temporal, sagrado pero temporal, se enfrenta a la teología güelfa, que prescinde de las castas guerreras y centra de manera unitaria el poder en la arquilatría de Roma, debilitando la cristiandad y preparando las condiciones para los cismas de la postrimera reforma protestante. Ese centralismo de Roma va a despertar los postreros cismas junto con el paso a la modernidad. Esa contienda tiene lugar en una batalla que se materializa en Montaperti en 1260, la famosa batalla de Montaperti entre güelfos y gibelinos, que retrata a Dante en la Divina Comedia, ¿no? Son dos concepciones antagónicas del mundo cristiano que se enfrentan en el plano físico, pero con basamento en una lucha espiritual. Hay una lucha metafísica. En el plano físico es una guerra, es una batalla, pero hay una lucha metafísica por dos concepciones de la tradición. Dentro de la tradición católica, el gibelinismo inspiró a los condes reyes de Barcelona, a los Trastámara, a los reyes católicos de España, a los Habsburgo Austria hispánicos y a cierto tradicionalismo carlista. De hecho, Elías de Tejada escribe un artículo, pensador carlista él, que se llama Julius Évola desde el tradicionalismo hispánico, donde le resta cualquier atributo de tradicional a un Marcelino Menéndez y Pelayo, donde le resta cualquier crédito de tradicionalista a un Jaime Balmes, a un Juan Donoso Cortés. Es decir, estos a lo sumo son conservadores que tienen una mirada espiritual de la vida social y política, pero esos no son tradicionalistas. Tradicionalista es Évola. Y lo dice un católico carlista como Elías de Tejada. Dice en este artículo Tejada: los reyes legítimos que acaudillaron la tradición del siglo XIX valen en la medida que prolongan a los reyes de las Españas áureas, los que fueron más papistas que los papas cuando contra los errores de los papas era preciso defender la cristiandad. El rey de Nápoles, Carlos, emperador V encerrando al Papa Clemente en Sant'Angelo, o el rey sardo Felipe II encarcelando obispos en Nápoles, son nuestros modelos de católicos, al servicio de Dios incluso cuando los papas actuaban políticamente en contra de los intereses universales del reinado universal de Jesucristo. En lo de meter políticamente a papas en cintura, nadie aventajó a nuestros reyes comunes de las dos penínsulas. Somos católicos, pero no vaticanistas. Es la radical distinción entre nuestro catolicismo y los nuevos güelfos de las presentes democracias cristianas. De Elías de Tejada. En el siglo XX, en Italia, que se reaviva el interés por la tradición, por muchos intelectuales de fustes provenientes principalmente, ¿no?, del mundo de las letras, como el caso de Gabriel D'Annunzio, Arturo Reghini, ¿no?, desde la teosofía y el pitagorismo masónico, pero que conectó un poco la figura de Évola con la de Guénon. De hecho, algunas fuentes dicen que es quien lo introduce a Évola en el grupo de Ur, Alfredo Oriani, y por supuesto Julius Évola, quien va a resignificar el concepto de lo gibelino desde una perspectiva más universal, o sea, del hombre universal en la filosofía, en el concepto teológico del gibelinismo. El hombre universal, el ser de la tradición, que concibe el mundo desde la tradición perenne, se explica o puede explicarse desde el espíritu gibelino. Si bien en Évola no hay un exclusivismo religioso de la tradición primordial, de hecho él va a pensar, ¿no?, en primera instancia, que lo que en el cristianismo y en Occidente medieval pervive como huella de tradición no es aportado por la cristiandad, sino por el componente incluso pagano. Esas huellas aparecen en la afrenta entre güelfos y gibelinos, en esa armonía de complementariedad entre la casta sacerdotal y la casta guerrera, ¿no?, lo que podría ser el brahman y el kshatriya, ¿no?, el guerrero, el gobernante guerrero y el sacerdote, la institución del sacerdocio. La primera conferencia que se da en Argentina sobre el tema del gibelinismo la realizó el licenciado Marcos Guío el
si no tengo mal la fecha, el 9 de mayo de 1998, en ocasión de la edición castellana del libro de Attilio Mordini, El católico gibelino, de Ediciones Heracles. Y en dicha conferencia Guido manifiesta que tanto Évola como Mordini, conocido como el Évola católico, coinciden en ubicar la decadencia de Occidente en el ocaso de la concepción gibelina del mundo cristiano. Como lo expresa Daniel Cologne en su libro Julius Évola, René Guénon y el cristianismo, el modelo de sociedad que Évola identifica con la tradición aparece en tres momentos históricos: los imperios antiguos, las órdenes medievales y la concepción gibelina del imperio, donde existía una primacía del arquetipo solar masculino y viril sobre el lunar femenino, y, como decía tempranamente en Imperialismo Pagano, el águila sobre la cruz. Por supuesto que este es un escrito de 1928 de Évola que se da justo en el momento de los acuerdos de Letrán, ¿no? Del reconocimiento de los estados pontificios, muy provocativo, ¿no? Lo de Évola, con tan temprana edad sabía dónde sembrar, ¿no? El escándalo, ¿no? Siempre fue a contracorriente de los acontecimientos. Ese es un hombre de la tradición. Obviamente que en el Camino del Cinabrio, que es su obra autobiográfica intelectual, ¿no? Porque Évola no era, no me van a dejar mentir acá los expertos, no era autorreferencial. El Camino del Cinabrio, él habla de su deuda intelectual. Él relativiza, ¿no? Esto del imperialismo pagano, incluso hasta el título pone en cuestión, debería llamarse tradicionalismo romano más que imperialismo pagano, pero bueno, esa euforia, esas lecturas de Nietzsche, esa idea del cristianismo como la moral esclava y demás, lo hicieron en su juventud tener ese arrebato, ¿no? De reivindicación de lo pagano en esos términos, en esa concepción. La concepción güelfa del mundo lamentablemente se impone. Vamos a leer al maestro. O sea, esto requiere un libro que no necesita presentación, y además es un libro que no se desactualiza nunca. En Bonifacio VIII, que no estiará en subir sobre el trono de Constantino con espada, corona y cetro y declarar: yo soy César, yo soy emperador, las dos cosas, dice Bonifacio VIII, un papa, ¿no? Se atribuía todo el carácter cesaropapista. Se tiene pues la conclusión lógica de una subversión, siendo teocrático meridional, por lo que se termina atribuyendo al sacerdote ambas espadas evangélicas, la espiritual y la temporal. Y el imperio se considera simplemente un beneficium conferido por el Papa a alguien. El Papa confiere el imperio, que por esto debe a la Iglesia el mismo vasallaje y la misma obediencia que el feudatario debe a quien lo ha investido. Pero puesto que la espiritualidad, dice Évola, que el jefe de la Iglesia romana podía encarnar, permanece en esencia en la de los siervos de Dios, así también, lejos de significar la restauración de la unidad primordial y solar de los dos poderes, similares alteraciones güelfas hablan solo de cómo Roma hubiese ya perdido su antigua tradición y en el mundo europeo pasase a representar el principio opuesto, la dominación de la verdad del sur. En la confusión que se estaba generando hasta en los símbolos, la Iglesia, que por un lado se arrogaba frente al imperio el símbolo del sol contra el de la luna, era aquella que por otra parte se usaba para sí el símbolo de la madre, y consideraba el emperador un hijo suyo, por lo cual con el ideal de la supremacía güelfa se tiene el retorno a la antigua visión ginecocrástica de la autoridad, la superioridad y el derecho al dominio espiritual del principio materno sobre el varón ligado a la realidad temporal y caduca. Eso es precisamente el güelfismo. El concepto gibelino de Occidente se circunscribe en la crítica que Évola formula del mundo moderno con agudeza, retomando el vínculo existente entre el mito de las edades de Hesíodo, que claramente es inspirado en el antiguo hinduismo, y el paulatino proceso de erosión del mundo occidental. Vivimos la cuarta etapa de decadencia, es decir, tras la Edad de Oro,
el Satya Yuga, es decir, donde lo divino y lo humano convivían en plena armonía. Desde la concepción semítica del Valle del Nilo será el estado del Edén, ¿no?, previo a la caída. Desde la concepción griega será esa convivencia, ¿no?, del espíritu con el mundo de las ideas, ¿no?, como escribe en los diálogos del Fedón Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, en esa edad donde lo divino humano estaba en un estado de plenitud. Eso era el Satya Yuga. Le sigue la edad de plata, el Tetra Yuga. Es decir, acá estamos en una caída del Edén, pero en un estado precaínico o precainita, donde el hombre no está en conflicto consigo mismo. Luego viene la edad de bronce, el Dwapara Yuga, donde ya estamos en una etapa, desde la perspectiva semítica, entre la infidelidad cainita y la Torre de Babel, para luego entrar en la era, lo que llamamos el Kali Yuga. Estamos en la edad del lobo de las sagas nórdicas, la edad oscura del Kali Yuga del hinduismo. Kali en sánscrito significa negra, deidad femenina de la muerte, del tiempo, de la destrucción y el fin del mundo. La edad de hierro de las enseñanzas iránicas, la edad de barro de las profecías de Daniel. Al tiempo metafísico de los dioses, al que se remonta Ébola para explicar la decadencia moderna, con la que debemos rebelarnos, contra la que debemos rebelarnos, han ido sucediendo etapas de los sacerdotes y de los héroes hasta llegar a los mercaderes, lo que se llama en francés le Tretat, la tercera edad, como la definió Emmanuel de Seuillet, ¿no?, en el espíritu revolucionario burgués de 1789 y de los proletarios con el comunismo de 1917, el individualismo y el colectivismo, en contra del hombre universal, ambos dos. Se trata de la casta de los Sudras, que se aprestan a suceder a los Vaisa, una vez derrocados, ¿no?, la casta de los Kshatriya y la casta sacerdotal de los Brahmanes. De hecho, esta conjunción armónica ya nos aparece en la tradición hindú, en el Bhagavad Gita, ¿no?, el Bhagavad Gita, que es la doctrina central religiosa del Mahabharata, donde Krishna, encarnación de Vishnu, conversa con el Kshatriya, justamente con un guerrero, el primo, Arjuna, que era un Kshatriya, a quien explica sus deberes como guerrero y príncipe, y en el diálogo la divinidad Krishna expresa las doctrinas yógicas y vedánticas que perviven en el contenido gibelino del mundo medieval. ¿Se entiende esta relación? El diálogo entre Kshatriya y el sacerdocio, ¿no?, el Brahman. Por supuesto que es un tema complejo. Yo siempre consulto con Swami Satyananda, que es mi amigo del lado de la tradición hindú, que lee los Upanishads en sánscrito, y él me explica muchas cuestiones que yo, lamentablemente, como buen hijo de la cristiandad, como buen tano, como buen gringo, desconozco. Pero bueno, ya podremos, acá tenemos algunos expertos en el tema o que lo han estudiado en profundidad. Vale decir que para Ébola la tradición está fuera de la historia. Igual que la religiosidad, porque se halla por encima del humano en cuanto consiste en un sistema de verdades metafísicas, perennes, indiscutibles, que han de venir a los hombres por vía de la iluminación y no por el mero aprendizaje. No es un adoctrinamiento, es un despertar. Para alcanzar el contacto con ese orden superior se requiere ser poseedor de una virtud. Esto era lo que encarnaba el emperador, la potestad de la virtud para gobernar, poniendo en el orden social la jerarquía del orden espiritual. El simbolismo solar, la función regia del gobernante, deben elevar el mundo para acercar el plano superior al plano del acaecer humano. Todo lo contrario a lo que ocurre con las democracias modernas, ¿no? Al decir de Gaetano Mosca, existen en las democracias modernas, entre gobernantes y gobernados, una lógica mutuamente prostibularia. Por un lado, el gobernante en la demagogia conquista el voto popular mostrándose. Joseph Schumpeter
habla de esta idea de la libre competencia, es decir, economiza la política, la libre competencia por el caudillaje político. Entonces tenemos una vedetización, una farandulización de la política mostrándose atractiva para el votante. Y el votante prebendario, que vota el que mejor, según su bolsillo, conveniencia circunstancial, va a poner el poder. Es el aplebeyamiento total del carácter sagrado, ¿no? Estamos en una situación exasperante, en una situación movida, ¿no?, por un aplebeyamiento de lo político, ¿no?, y que requiere de esa virtud que solamente se concibe en que el gobernante tenga una consustanciación con el arte de la guerra. Explica Évola en Metafísica de la Guerra, por ejemplo, que en los mundos tradicionales la guerra puede ser una vía de realización espiritual para el hombre al permitir que se manifieste el héroe que lleva dentro. Es decir, cómo un gobernante hoy va a hablar de honor, de lealtad, si no conduce ninguna guerra. Los reyes antiguamente conducían a sus tropas, no eran infantería de línea, de primera línea, pero estaban en las guerras presentes físicamente, morían con honor. Entonces la institución del guerrero gobernante tenía su materialización en la instancia de la guerra. Évola reivindica en la guerra espiritual la posibilidad de establecer un contacto con el orden sagrado y universal de la tradición. Es la sabiduría del héroe, ¿no?, que se compendia en un conjunto de saberes espirituales que se transmiten por vía iniciática o consagracional. El gibelinismo es portador, bien digo, de esa herencia del grial, a diferencia de las sociedades iniciáticas del siglo XVIII que constituyen solamente la cáscara vacía, ¿no? Estamos hablando de las órdenes masónicas, que él mismo, en El misterio del grial, obra de 1961, en su epílogo menciona como la inversión del gibelinismo. ¿Por qué decimos que el ocaso del gibelinismo coincide con la decadencia de Occidente? Bueno, se sabe, dice Évola, en Los hombres y las ruinas, ¿no?, que el único fundamento del progresismo es el espejismo de la civilización técnica, la fascinación ejercida por algunos progresos materiales e industriales innegables, bien digo, sin que sea tomada en consideración su contrapartida negativa en dominios mucho más importantes e interesantes de la existencia, ¿no? Si bien Évola no presenta una esencia necesariamente, digamos, de carácter cíclico en la decadencia civilizacional, como hace Oswald Spengler, de quien Évola, como muchos otros de su época, son lectores, ya que se inclina por el mito de las edades, sí comparte con este que la decadencia presenta signos epocales y síntomas que deben ser leídos e interpretados a la luz de la tradición. Ya Guénon, en La crisis del mundo moderno y el reino de la cantidad y los signos de los tiempos, aborda esta problemática que se resume en todas ellas en lo que Augusto del Noche llamó el eclipse de lo sacro. Hoy lo único que es sagrado es la democracia. Nada es más sagrado que la democracia. Sostener a toda costa una democracia que, como bien dijo el profesor Garayalde, está en declive por sus propias contradicciones internas, se está erosionando desde adentro. Pero en términos prácticos, el mundo moderno se está erosionando porque se torna eminentemente autodestructivo. El hombre moderno, en la situación de concepción, en esa sustitución, mejor dicho, de la concepción de persona por la concepción de sujeto, en el reemplazo de lo universal por lo individual y lo colectivo, en la prevalencia de las apariencias sobre el ser, en su divorcio entre el orden social y el orden espiritual, en su acentuación de la valoración de lo económico por sobre lo político, en la destrucción de los sexos, en su pretendida realización en la acumulación de bienes de consumo, en su sobrevaloración de lo efímero por sobre lo eterno, es ante todo un hombre sufriente, un hombre vacío. El hombre, en los términos que propone la modernidad, no tiene horizontes. Se encuentra extraviado en un presente continuo, sin jerarquías ni estratificaciones. El hombre moderno se configura como un descastado. Estamos en la era del paria, escribió Marcos Guío en 2007. El descastado. No hay estratificaciones. Todos somos todo y nadie es nada. Es una licuación. Si bien ese destino crepuscular de Occidente resulta en parte inevitable, por así decirlo,
El hombre, en su espíritu gibelino, que es lo que yo propongo esta noche en homenaje al maestro Évola, preservar, puede mantenerse inerme a los efectos deleterios de la decadencia. ¿Cómo? Cabalgando al tigre. Podemos alcanzar un estado de libertad y plenitud imponiendo una supremacía de lo espiritual por sobre lo material, haciendo prevalecer lo interior sobre lo superfluo, manifestando la impasibilidad de la contemplación sobre la hipertrofia de la acción vacua, atribuyendo a la naturaleza su respeto sacro, por sobre la indiferencia profana y practicando el desapego y la libertad genuina. El hombre universal, la teoría y la fenomenología del individuo absoluto. Creo que estamos en hora y para dar, si quieren, alguna ronda de preguntas o algún intercambio, quiero despedirme con unas palabras dedicadas al maestro Évola, que se sintetizan en lo que él fue, un verdadero guerrero del espíritu, portador de una raza del espíritu, que es el poema del guerrero valiente. Eres un guerrero en cada batalla. Tu coraje y fuerza son una antorcha que ilumina el camino hacia la victoria. Tus armaduras relucen con honor mientras defiendes lo que amas con ardor. En los campos de batalla tu espada brilla. Como estrella fugaz en la noche tranquila, no te rindes. Sigues luchando siempre. Tus heridas sanarán, cicatrices en la piel. Recuerdos de una valentía que en ti se revela, noble guerrero, en tu mirada se ve la determinación que trae consigo el deber. No temes a lo desconocido ni a la adversidad. Tu valor ilumina cada senda con claridad. En cada paso que das, dejas tu marca. Eres un ejemplo de valentía con cada batalla. Tu espíritu indomable es un arma feroz, enfrentando cualquier desafío con la gran soltura. El fuego que arde en tu corazón enciende la llama de esperanza en cada rincón. Eres un guerrero que nunca se rinde. Hasta el último aliento siempre persiste. Que la victoria sea tu fiel compañera. Que la gloria te acompañe de manera certera. Eres un guerrero digno de admiración. Tus hazañas resonarán en cada canción. Así que adelante, oh valiente soldado, tu espíritu guerrero siempre será recordado. Muchas gracias.